Vamos a suponer una situación hipotética, quiero que la vayan imaginando. Supongamos que nos encontramos en un momento de la historia de la iglesia en Colombia, donde la piedad de la iglesia empieza a decaer. Y para esto quiero que recordemos dos conceptos brevemente. La iglesia, tenemos la iglesia universal o católica o invisible, que según lo que nos dice nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres, en su capítulo 26, se compone de todos aquellos escogidos por Dios, elegidos por Dios, pero son invisibles porque no los conocemos a todos, y encima de ellos está Cristo, su cabeza. Esta es la iglesia universal o la iglesia invisible. Pero también tenemos la iglesia visible, que se compone por personas visibles. Estas son las iglesias locales, como Salvación y Vida Eterna. Esta iglesia la llama Agustín un cuerpo mixto, compuesta por todos aquellos que profesan ser creyentes, dentro de los cuales hay miembros verdaderos, pero también hay falsos creyentes. J.C. Ryle lo dice en su libro de Santidad de esta forma: la iglesia visible se nos describe como un conjunto heterogéneo. Es un gran campo en el que trigo y cizaña crecen juntos. Hemos de esperar que en la iglesia visible, en las iglesias locales, encontremos creyentes y no creyentes, personas convertidas e inconversas. Dentro de la iglesia visible hay miembros de la iglesia invisible y miembros de este mundo. Supongamos que en este caso hipotético, en esta iglesia, en la iglesia en general en Colombia, es extremadamente notorio el declive moral, ético y espiritual. Prácticamente el mundo ha entrado dentro de la iglesia. Algunos, recuerden, eso es un caso hipotético, algunos predican el falso evangelio de la prosperidad, otros se dedican solamente a ser coach espirituales, otros han abrazado el progresismo y han levantado mujeres como pastoras, e incluso algunos han ordenado pastores homosexuales, enseñando que Dios ama al pecador tal y como es. Esta iglesia se ha apartado de la ley de Dios. Y ante esta situación hipotética se levanta un grupo de hombres piadosos que dice: vamos a rescatar la sana doctrina, vamos a poner en alto nuevamente la piedad y la ley de Dios. Estos pietistas se alejan, se apartan de sus congregaciones y se empiezan a identificar, parece que tuvieran una vestidura o un uniforme, y todos los empezamos a ver y son notorios. Se ve que son unos hombres que se han apartado para proclamar y enseñar la ley de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta, ténganla en su mente la respuesta y al final del sermón la corroboran si la sostienen. ¿Quién de ustedes quisiera pertenecer a este grupo de hombres piadosos que desea restaurar la justicia y la piedad? Vamos a leer nuestro texto de base del sermón de hoy. Leo para ustedes de la versión Reina Valera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el Señor, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el texto que acabamos de leer, amados hermanos, el Señor está enseñando a través del contraste de la oración de 2 hombres la doctrina clave del Evangelio, aquella que Martín Lutero dijo que era sobre la que se sostenía o se caía la iglesia. Repito, en el texto que acabamos de leer, vemos a través del contraste de la oración de 2 hombres la doctrina clave del Evangelio,
la misma que Martín Lutero dijo que era la cual sobre la que se sostenía la iglesia o se caía. Y esta es la justificación por la sola fe o por la fe sola. Seguimos con nuestra serie de sermones, amados hermanos, de la oración. Este es nuestro quinto sermón y estaremos exponiendo este texto bajo el título La oración del pecador, para los que toman nota. La oración del pecador. Tendremos 2 puntos. El primer punto será 2 pecadores que suben a orar, versículos 9 al 13, pero este primer punto tendrá 2 subpuntos. El pecador orgulloso, versículos 11 y 12, y el pecador humilde, versículo 13. Y nuestro último punto, o segundo punto, serán 2 pecadores descienden a casa, versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. No se sabe con seguridad si esta parábola viene inmediatamente, cronológicamente, inmediato después de la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero tenemos que recordar que Lucas es un autor inspirado y él tiene una intención clara al haber puesto esta parábola después de la viuda. Así que nuestro primer deber al acercarnos a la escritura es mantener la intención del autor. Lucas mantiene una relación entre todo el contexto de este mensaje desde el capítulo 17, versículo 20. Traten de hacer memoria de aquel sermón sobre la viuda y el juez injusto. Algunos comentaristas, como el doctor en el Nuevo Testamento, Kenneth Bail, o incluso el pastor J.C. Ryle, o algunos otros comentarios, ponen esta historia en un contexto desde Lucas 17, capítulo 20, hasta Lucas 18, versículo 30. Yo les envié dentro del documento una tablita donde pueden, con más detenimiento en casa, ver el contraste. Vemos que en Lucas 18 tenemos 2 parábolas y 2 historias dentro del contexto de la pregunta que le hace el fariseo al Señor en Lucas 17 sobre cuándo sería la venida del reino. Ambas parábolas, la de la viuda y la que estamos estudiando hoy, y las 2 historias que vienen, la de los niños y la del joven rico, están en el contexto del reino de Dios. Una parábola, la de la viuda, nos enseña qué orar ante la pregunta o ante la noticia de su regreso. Y la otra nos enseña cuál es el corazón de esa oración de aquellos que aguardan por su regreso. Una historia nos muestra ese corazón del que entrará al reino, los niños, y la otra, el corazón del que no entrará, el joven rico. J.C. Ryle, en su libro de los Evangelios Explicados, dice que esta parábola, la nuestra, la de hoy, está estrechamente unida con la de la viuda. La primera responde a la pregunta sobre cuándo viene el reino de Dios a través del qué orar. La pregunta es qué orar. Una oración perseverante que clama al Señor. La segunda, la parábola de hoy, responde a la pregunta que deja abierta el Señor en la primera parábola. Y esta nos habla sobre cómo debe orar aquel que ora o que aguarda por el regreso del Señor. Así que se mantiene un hilo conductor, un hilo de un mismo tema relacionado con el reino. En la parábola de la viuda y el juez injusto se le enseña a los discípulos a clamar por la justicia. Y luego nuestra parábola del fariseo y el publicano abre un poco más el espectro sobre de qué es esta justicia y trata otro tema de la justicia de Dios. Así que el Señor cierra la primera parábola de la viuda con una pregunta que es como cuando en una serie queda un continuará. Cuando el Hijo del Hombre venga, en respuesta a la oración insistente de sus discípulos, que claman a Él día y noche por su regreso, deja la pregunta, versículos 7 y 8, ¿hallará fe en la tierra? Parece que en ese momento ya algunos habían respondido en su mente esta pregunta. A estos se dirige el Señor. Este versículo introductorio que anota Lucas nos abre de inmediato la puerta a un mensaje claro, que nos deja claro el tema de la parábola, la verdadera justicia y de dónde procede. A unos que tenían falsa seguridad de que sus propias obras de justicia serían suficientes y que los hacían mejores de los demás. A esos que tenían autojusticia, una que procedía de sus propias manos, a esos es a los que el Señor se dirige
en este momento. Y acá quiero que pensemos como cuando, devuélvanse un poquito al colegio, como cuando el profesor regañaba a todo el salón, así algunos de nosotros hubiésemos pasado la materia, pero regañaba a todo el salón. Era una exhortación general que hacía a todo el salón, y tal vez aquellos que habían ganado la materia sentían un expectante momento de no sé si me va a regañar a mí o no. Esta era la situación de los discípulos acá, porque el Señor no arranca hablando de los fariseos, dice a unos que confiaban en sí mismos. La introducción que el Señor hace nos da un punto clave para anotar, y es la idea que traemos desde la introducción, y se expresa con mayor claridad en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás estaban dentro del mismo grupo que estaba escuchando la enseñanza del Señor. Y no solo esto, sino que es probable que se parecieran unos a otros. Los 2 subieron al templo a orar. Un profesor de historia judía, el profesor Shmuel Safrai, comenta que la historia de los 2 personajes que suben a orar describen una situación típica del contexto del primer siglo del pueblo judío. Ellos subían 3 veces a orar, ellos iban 3 veces a la adoración pública, y esta que retrata nuestra parábola se trata de una ida al sacrificio de la propiciación, que lo vemos en Lucas 1, versículos 8 al 10. Así que esto nos aporta algunos detalles a nuestra historia. Hay 2 protagonistas, pero también hay una multitud de personas. Es un momento público, es un momento religioso. No se trata, hermanos, presten atención, no se trata de un contraste entre un ateo que dice abiertamente aborrecer a Dios y un creyente. La historia no se trata de esos 2 personajes opuestos. El contexto de nuestra historia traído a hoy se trata de una iglesia visible, de un cuerpo de miembros de salvación y vida eterna. Una misma iglesia donde hay miembros verdaderos y falsos creyentes. Tenemos a 2 personas con apariencia de piedad, 2 hombres que suben al templo a orar. Nuevamente, amados, la exhortación de este mensaje es para nosotros, no para los que se quedaron afuera. Es para nosotros, y como lo hemos enfatizado en otros sermones, hay algo claro que nos dice el texto. El falso cristiano también ora. Nuestro primer punto sobre el primero dice el pecador orgulloso, versículos 11 y 12. El primer personaje del que habla el Señor para enseñar a esos que confiaban en su propia justicia, creyendo que cuando el Hijo del Hombre viniera los hallaría justos, es el fariseo. Alfred Edersheim, tal vez uno de los judíos convertidos al cristianismo más reconocido como aquel que mejor ha sabido leer el mundo judío y enseñarlo a los cristianos, dice, hablando sobre los fariseos, y hace una gran advertencia, abro comillas: no hay tema acerca del que se tengan conceptos más inexactos y carentes de rigor que acerca del fariseísmo. En otras palabras, muchos de nosotros somos muy fariseos cuando hablamos de los fariseos. El fariseísmo nace en el periodo intertestamentario como un grupo de hombres pietistas que al ver el declive del pueblo de Israel decidieron apartarse y se llamaron los apartados, los pietistas, chasidim en hebreo. Ellos tenían un propósito noble: volver a restaurar el pueblo hacia una vida de piedad y devoción, guardando la ley de Dios. Ellos se dedicaron a conocer la ley de Dios y sus demandas. Oraban todos los días, clamaban por la venida de un Mesías prometido. Y aún en el tiempo del Señor, estos fariseos aguardaban con esperanza el día final y el día del juicio. Para el judío promedio, el judío de a pie, estar delante de un fariseo era como estar delante de una eminencia. Su sola apariencia reflejaba piedad y santidad. Su alta estima de la ley de Dios era tal la de los fariseos, que el Señor dice en Mateo 5, que la justicia a la que Él le demanda a sus discípulos no es menor que la de los fariseos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ese deseo noble que había comenzado como algo piadoso, lo que parecía como una gran virtud de santidad, había nacido de un corazón pecaminoso. Y todo lo que no nace de la fe es pecado. San Agustín lo expresa así: no son verdaderas virtudes aquellas que no se refieren a Dios. Su verdadero autor de estos dones, los malos hacen mal uso de ellos y se hacen impíos e injustos. Lo que se elevó muy rápido como una nube de santidad, muy pronto se disipó como un maquillaje del hipócrita cuando cae agua. El deseo y la causa justa de los fariseos se convirtió en su propia justicia, una especie de fe en la fe. Pasaron de querer ser justos a autoproclamarse justos, confiando en su propia obediencia externa a lo que ellos habían interpretado mal de la ley de Dios. Y en lugar de dejarse guiar por la ley como un ayo, como un tutor hacia Cristo, se vanagloriaron de su propio cumplimiento. Su alto conocimiento exterior de la ley los condujo a ser expertos, pero en cómo aparentar el cumplimiento. Aquellos que podían ser considerados como maestros de la ley, ahora eran maestros de la falsificación. De querer ser grandes intérpretes de la ley, se convirtieron en intérpretes de teatro. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Estos tapaban sus pecados exponiendo los pecados de los demás, de aquellos que ellos llamaban Amharets, que eran impuros hombres de la tierra. Y ese fue el nombre que le llegaron a dar al publicano. Queriendo ellos, los fariseos, purificar lo exterior del pueblo, se quedaron meramente en lo exterior y en la práctica de la limpieza de sus manos y de sus vestiduras. La ley que debería llevarlos hacia Cristo, como nos dice Gálatas 3, la convirtieron artificialmente en una carga pesada que los hacía cada vez más condenados. Ellos despreciaron esa preciosa función de la ley, amados. La ley debe ser un espejo que debería mostrarnos la santidad de Dios y por consiguiente en contraste nuestro pecado. Pero ellos prefirieron verse a sí mismos, no ante el espejo de la ley, sino su propio reflejo adulterado que les decía que eran muy rectos, cayendo en arrogancia. Los que se habían conformado como una comunidad de apartados, ahora eran una comunidad de segregados, que no solamente se habían apartado, sino que apartaban a los demás, apartándose de tal modo que despreciaban a aquellos que según sus propios estándares no eran dignos de estar delante de ellos, al punto de no hacer lo bueno por guardar sus propios mandamientos, como lo vemos con la parábola del samaritano. La tradición, nos dice Alfred Edersheim, nos cuenta que ellos, por parar a orar en el momento de que era la oración, se iban caminando y encontraban que una mujer o un niño se estaban ahogando, preferían parar a orar y no salvar al niño o a la mujer. Por sus propios mandamientos dejaban de hacer lo bueno, cuando era hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Dice nuestro texto que el fariseo estaba puesto en pie. Y esta, amados hermanos, esta era una postura típica de la forma en cómo se debía orar en los lugares públicos. Marcos 11:25 nos habla del Señor hablando sobre el contexto de la higuera y dice a sus discípulos, cuando oren, oren en pie. Esta era la posición correcta para orar. Luego, aquí nos está recriminando su postura en cuanto a estar en pie. Pero el contexto que hemos expuesto nos muestra que lo más seguro es que esta oración estuviese haciéndose en voz alta. Así que con el mayor desprecio que tiene ese fariseo hacia el publicano, expone sus méritos para que los demás lo escuchen y vean cuán impuros son ellos y cuán santo y justo es él. Sus ojos, dice nuestro texto, no estaban puestos en Dios ni en la ley, estaban puestos en el publicano, en el recaudador de impuestos. Su estándar, el estándar de justicia del fariseo no era la santidad de Dios,
sino él no era como otros pecadores, ladrones, injustos, adúlteros. Su oración estaba cargada de hipocresía y de odiosa autoafirmación, tanto que llegó al punto, amados hermanos, de convertir un precioso medio de gracia, que es la oración, en un medio de condenación. La oración, que es el medio íntimo que nos ha dado el Señor para entrar en comunión con su pueblo, este fariseo lo había convertido en algo para ensalzarse, para glorificarse a sí mismo, usando oraciones que ya estaban preestablecidas. La forma como él empieza a orar es la forma como describe el Talmud que debía orar. Está siguiendo al pie de la letra cómo se debe orar. No es una oración del corazón. Él no oraba a Dios. Dice nuestro texto que oraba consigo mismo. La Biblia de las Américas dice oraba para sí mismo. Le encantaba escucharse a sí mismo. Le encantaba escuchar cómo enumeraba todas las cosas que él había hecho. No oraba a Dios porque no tenía una relación con Dios. Él era su propio Dios y su propio estándar de justicia. Esta era una oración de la que el Señor advierte también a sus discípulos en el Sermón del Monte. Cuando oren, no oren como los hipócritas. Pero Él se estaba exaltando a sí mismo. Toda su oración, si ustedes siguen el texto, habla en pronombre personal. Te doy gracias porque yo no soy. Yo ayuno. Yo doy. 4 veces usa el pronombre personal en esta oración. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están cargadas de yo y yo? Su identidad, amados hermanos, estaba completamente distorsionada. Este hombre no sabía quién era. Tenía un concepto de sí mismo más elevado de lo que realmente era. Y al compararse con su propia medida de justicia, se juzgaba muy superior que todos los demás. La justicia del fariseo era tan alta que incluso dice que hacía más de lo que le demandaba la ley. La ley demandaba en Levítico 16 un ayuno por año. Un ayuno por año. Y este hombre ayunaba 2 veces por semana. La ley en Deuteronomio le demandaba el diezmo de todo lo que ganara. Pero este daba más. Diezmaba incluso de las hierbas, como nos dice Lucas 11:42, de la menta y de todas las hortalizas. Amados, el fariseo no ora reconociendo su pecado, él ya estaba limpio. Él no pide nada porque no le falta nada. El evangelio no era para él. Amigos, amigo que no conoces al Señor, estás aquí. Si tú crees que ya has alcanzado todo, que eres sumamente bueno porque no eres como los corruptos que nos gobiernan, o porque no asesinas como los violentos, o porque no violas, o porque no adulteras, o porque no mientes, sencillamente Dios sería muy injusto en enviarte al infierno. Dios se está perdiendo el privilegio de tenerte en tu iglesia. Si ese es alguno de nosotros, si ese eres tú, alguno de los que están aquí, yo tengo que decirte algo muy fuerte. El evangelio no tiene nada que ofrecerte. Si tú eres justo, el evangelio no tiene nada que ofrecerte, porque no hay nada que pueda ofrecer el evangelio a los que nada necesitan. Este fariseo era un hombre limpio y puro, tan puro que no podía contaminarse con este publicano. Tan puro como los que el Señor describe en Lucas 5, que dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos no necesitan ser justificados. Si eres uno de ellos, como nos enseñó el pastor Oduber, vayan y vivan la vida, porque aquí no hay nada que se les pueda ofrecer. Lo más aterrador de nuestro primer personaje, amados, es que es un enfermo que cree que tiene la mejor salud de todo el mundo. Este hipócrita, que acuérdense que los hipócritas se ponían la máscara en este tiempo, este hipócrita se creyó el papel, vivía creyendo que era quien aparentaba ser.
El mayor peligro que tiene, que revela este personaje, es que él no sabía que se estaba autoengañando. Él estaba convencido de que realmente era justo. Vivía y se creía el papel. Pero en contraste, nuestro segundo personaje, versículo 13, el texto dice, más el publicano. Nuestro segundo personaje tiene un solo versículo en toda la parábola. Es lo más despreciable de la sociedad, el paria de la sociedad. Incluso es comparado en Lucas 7 con los borrachos y con las prostitutas. Los de su clase eran deshonestos, y esto es real, eran deshonestos, robaban no solo a sus compatriotas, sino a los romanos mismos. Se dice que ellos raspaban las monedas y a veces las cortaban un pedacito para guardarse y después volverse a hacer monedas para ellos. Eran ladrones, sí que lo eran. Eran traidores de la religión y de su propia nación. Eran, según John MacArthur, los más alejados de Dios para los ojos de los judíos, los más impíos dentro de los impíos. Todos estos calificativos que vemos en el versículo 11 no hablan de distintas personas. Lo que dice el fariseo sobre el publicano son calificativos hacia el publicano: un estafador, un injusto, un adúltero, un traidor. Y este hombre está aquí como un atrevido, según la mirada y la justicia de los fariseos. Un atrevido que tenía la audacia de subir al templo a orar. Era uno descalificado por el estándar de justicia farisaico. Un hombre de la tierra, un impuro. Y nuestro texto dice, más el publicano. En la Biblia de las Américas dice, pero el recaudador de impuestos. Esto es un cambio. Nuevamente vean cómo el Señor en las parábolas tiene todo este juego de contrastes. Es un giro en la historia. Aquellos, esos unos que se confiaban en sí mismos y se creían justos, tal vez al escuchar la descripción del fariseo se sintieron orgullosos y dijeron, ese soy yo. Pero cuando el Señor dice, más el publicano, y describe al publicano, es como si cayera un balde de agua fría en esa audiencia. En contraste con los dos conceptos errados que tenía el fariseo de sí mismo y del publicano, el Señor describe a un hombre que tiene un correcto concepto de sí mismo. Uno cuya identidad no estaba definida por quien dicen las personas que es él. Uno cuya identidad está definida no en comparación con los demás, sino en comparación con Dios, delante de Dios. Él no se jacta de su propio pecado, sí es un pecador, pero él no se jacta de su pecado, sino que se aflige por él. Y toda su postura corporal, el texto no lo describe, contrasta con la de aquel fariseo encumbrado, que tal vez se había puesto en los lugares más altos, porque eso es lo que él deseaba, como dice Lucas 14. El publicano también estaba de pie, pero él no estaba con los apartados, sino que se aparta. Dice nuestro texto que está en el lugar más alejado del templo, porque reconoce su distancia entre él y el Dios 3 veces santo. Él sabe que no es digno de estar en ese lugar delante de la presencia de Dios. El peso de su pecado, dice nuestro texto, ni siquiera podía levantar la mirada. Él sabía el peso, la pecaminosidad de su pecado. Era un hombre que había entendido que no podía acercarse al templo. Si de justicia se tratase, él sabía que tan solo con acercarse al lugar santo debía morir. No había ni una sola señal de orgullo en este hombre, ni una señal de justicia propia. Todo el peso de la santidad de Dios estaba sobre este recaudador de impuestos. Él reconocía con humildad y con humillación que estaba en un lugar santo, no como ese osado fariseo que se atrevió a entrar en oración con irreverencia. El publicano era consciente que estaba en tierra santa. La ordenanza, según la tradición, dice Alfred Edersheim en su libro El Templo,
era que ellos debían orar de pie y debían cruzar sus brazos en la oración. Pero el publicano, dice nuestro texto, se golpeaba el pecho, se daba golpes de pecho. Y este era un símbolo de quebrantamiento del corazón. Un símbolo que vemos también más adelante en Lucas 23:48, cuando luego de que el Señor expira y entrega su espíritu, todas las multitudes asombradas por todo lo que había pasado se dan golpes de pecho diciendo que ese hombre realmente era el justo. Esto es lo que está haciendo el publicano. Ha comprendido, comparándose y viéndose al espejo de la ley, que es un miserable y no puede hacer nada. Ha entendido su plena incapacidad para cumplir el estándar de Dios. Porque el estándar de Dios es: sed santos porque yo soy santo. Esto lo había entendido el publicano. Este hombre había reconocido que de su corazón y no de afuera, no de la apariencia, venían sus pecados. Es un hombre que se da golpes de pecho porque lamenta saber que está muerto. Kenneth Bale, citando un comentario judío, dice que la práctica de los golpes de pecho era propia de aquellos que al meditar en la muerte pensaban en su corazón, porque reconocían que del corazón mana la vida, pero también mana el pecado, porque de lo que abunda en el corazón los malos hablan maldad, y de lo que abunda en el corazón los buenos hablan bondad. Este era un hombre que estaba muriendo en vida, y al reconocer la demanda de la perfecta justicia de Dios y su radical condición de depravación absoluta, entiende que no tiene nada que hacer. Así que su oración es corta, nada elaborada en contraste con la del fariseo, nada estipulado. Es una oración corta. Este hombre sabía qué era lo que debía orar. Él no tenía nada que ofrecerle a Dios. El fariseo vino con sus manos llenas, con todos sus ayunos, con todos sus diezmos y con toda su justicia. En cambio, nuestro publicano, en palabras de Jonathan Edwards, no podía nada más que aportar a su salvación, sino aquello que le hacía necesario de la salvación: su pecado. Esto era lo que traía al publicano. Recordemos, amados, el contexto de la parábola. Ambos personajes están en medio de una celebración pública, en el sacrificio de la propiciación. Por eso, la oración del publicano se traduce mejor como lo tiene nuestro texto en la Reina Valera: sé propicio a mí. Lo que él estaba presenciando era el sacrificio de la propiciación, y es lo que él ora porque ha entendido el sacrificio del cual está siendo testigo. Él no está clamando por una misericordia general. Él hace una afirmación junto a su petición. Y esto es muy importante, lo que nos estaba mostrando el pastor Oduber. De entender la ley de Dios, entiende quién es, y la respuesta es la verdadera petición. Su concepto, su identidad frente a la ley de Dios lo refleja en su oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el original es como si dijera: sé propicio a mí, el pecador. Él no está diciendo: mira, todos estos son pecadores. Como cuando uno se mide en el colegio y los papás le regañan a uno porque perdió la materia, pero es que todos perdieron la materia. No, todos son pecadores, pero yo soy el pecador. O Pablo lo dice, que Él, de todos los pecadores, es el primero. Es un juicio privado y de sí mismo lo que está haciendo el publicano. Es un valiente que se atreve a mirarse a sí mismo frente al estándar de Dios. No como el fariseo que se midió con los demás. Y la conclusión es un correcto juicio. Soy un pecador desde el vientre de mi madre. Nací separado de Dios, enemigo de Dios, porque estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Al igual que cada uno de ustedes, al igual que yo. Somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Esa era nuestra identidad. Como Pablo,
está afirmando que de todos los pecadores que estaban en ese templo, Él era el mayor, Él era el primero. Así que si es el más grande pecador, necesita la más grande gracia. Por eso está clamando por una misericordia especial, una misericordia propia del sacrificio al que está asistiendo. En ese momento, más o menos a las 3 de la tarde, el sacerdote sacrificaba al cordero, luego rociaba la sangre, se encendía el incienso en el lugar santo, y cuando se diera todo el sacrificio, el sacerdote extendía sus brazos, daba la oración de bendición hacia el pueblo se postraba de rodillas y clamaba a Dios porque ese sacrificio puesto en el cordero fuera acepto por Dios y entonces perdonara sus pecados. El pueblo aguardaba con esperanza que fueran perdonados sus pecados. A toda esta ceremonia, piénsenlo, es una gran multitud, el sacrificio, el humo, el incienso, se sumaban los cánticos de los salmos, las trompetas y todo este ruido. En medio de todo eso, el fariseo ha orado en voz alta para que todos lo oigan en medio de todo ese ruido. Pero el publicano tal vez ni siquiera alza la voz. Él sabía que nadie lo iba a escuchar. Tal vez su oración estaba entrecortada en sus propios lamentos. Y él ruega, porque esos pecados que fueron transferidos a ese cordero sean los suyos. Él está clamando porque ese sacrificio aplique también para él. Y que esos pecados sean arrojados al fondo y se los lleven lejos, tan distantes como el oriente del occidente. Notemos algo importante, amados hermanos. El propósito de la parábola no es juzgar las obras externas, sino el corazón. El fariseo estaba exigiendo ser eximido del juicio con base en sus propias obras. El publicano, en cambio, no está diciendo que se exima su pecado. Él reconoce que es un pecador y él reconoce que debe pagar por ese pecado. Él está clamando no porque Dios haga caso omiso de su justicia y porque pase por alto sus pecados. Él está clamando porque haya una justicia de otro aplicada a él. Eso es lo que está clamando el publicano. El centro del mensaje y de la oración del publicano es que Dios es justo. Dios es justo. Y esto nos conecta con nuestro último punto. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados, 2 pecadores subieron a orar. Y la historia nos muestra que 2 pecadores descendieron a casa. El que quiso ser el primero, descendió humillado. El que quiso ser el primero y enaltecerse por su propia justicia, desciende humillado. El segundo, que sube humillado delante de la presencia de Dios por su propio pecado, desciende enaltecido y justificado. Y esta es la gran pregunta de la Reforma Protestante. ¿Cómo puede un Dios justo justificar al pecador sin ser injusto? ¿Cómo puede Dios justificar a este publicano pecador, adúltero, ladrón, inmoral, sin ser injusto? ¿Puede Dios tener por inocente al culpable? Tenemos que hacer un examen, amados. ¿Es el publicano de nuestra parábola un hombre bueno y justo? En los versículos 18 al 30 de nuestro mismo capítulo, el Señor narra la historia del joven rico, que le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? A lo que el Señor le responde: nadie es bueno sino Dios. Nadie es bueno sino Dios. La ley de Dios, amados, es a Dios lo que Dios es. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Luego, si la ley de Dios es eterna y es santa y es perfecta, demanda la misma justicia que Dios tiene.
todos los hombres se les demanda cumplir la ley de Dios, pero nadie es bueno, ni uno solo. Y todos, nos dice la Escritura, quebrantamos la ley de Dios todos los días. Y si quebrantamos uno solo de sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? Violamos toda su ley. El joven dijo que él había cumplido todos sus mandamientos, pero el Señor revela su corazón y revela todos los corazones de los hombres, que nadie puede amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, ni amar al prójimo como a sí mismo. Nadie puede, ni el fariseo, ni el publicano. Ahora, si la ley demanda obediencia, también demanda un castigo. Y si la ley es eterna, el castigo es eterno. Y si el castigo es por sangre, entonces es muerte eterna. Y ante ese panorama, ¿qué podemos decir? Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Miserable de mí, es lo que está diciendo el publicano. Porque nadie puede obedecer la ley de Dios. Nadie puede. Pero continúa el Señor diciéndole a sus discípulos, cuando preguntan por lo del joven rico, entonces, ¿quién puede? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, versículo 27 de nuestro capítulo. Tanto el fariseo, amados, como el publicano, para los dos era imposible delante de Dios ser justificados por sus propias obras. Pero solo para Dios es posible traer de la muerte a la vida a aquel que le busca con arrepentimiento y fe. Entonces, ¿cómo Dios es justo al perdonar un pecador? Pablo continúa en Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un cordero en ese sacrificio tomó el lugar del publicano, amados. Un cordero tomó el lugar del publicano. Un cordero vivió la vida justa que nosotros debíamos vivir. Un cordero vivió la vida que el fariseo ostentaba vivir y que ninguno de nosotros podría hacer. Cumplió todas las demandas de la ley. Fue obediente desde la cuna hasta la tumba, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, amados, si el cordero solamente hubiese cumplido la ley que se nos demanda a todos nosotros, pero no hubiese hecho nada más, aún Dios sería injusto si perdona al pecador. Porque la ley demanda y nos dice en Romanos 3, que todos nos desviamos a una, todos nos hicimos inútiles. La transgresión del pecado demanda una condena. Y si Dios perdonaba al publicano solamente con base en los méritos del Cordero, faltaba satisfacer la demanda de la ley por quebrantar su ley. Así que este Cordero no solamente nos pasa la vida de obediencia, sino que toma los pecados de cada uno de nosotros, del publicano, sobre sí mismo, y soporta el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. El Señor está mostrando, amados, a través de esta enseñanza de la oración, el hermoso tesoro de la doctrina de la justificación por la sola fe. El publicano había depositado su fe en otro, en un cordero. En aquel hubo una doble transferencia. Mis pecados fueron puestos sobre él. Su vida de obediencia y justicia fue puesta sobre mí. Pero su vida entregada en el madero fue entregada por mí y por cada uno de ustedes, amados. Así que Dios no hace injusticia cuando justifica a aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Dios recibe la obediencia de su Hijo Cristo en nombre de sus escogidos. Y Dios cobra el santo y el justo pago por nuestros pecados en Cristo. Él, como nos ha enseñado nuestro pastor Alex, nos sustituye en la vida y en la muerte. Cristo nos sustituye en la vida y en la muerte. No era un llamado a ser un pecador
para ser salvo. El Señor no está exaltando el pecado del publicano. Por favor, véanlo. No es un llamado a sean tan pecadores como el publicano para ser salvos. Eso no es el mensaje de la parábola. El fariseo no entendía el reino de Dios, amados. Es un llamado en consecuencia con Lucas 18:15 a que los niños vengan al reino y que aquellos fariseos no se lo impidan. El publicano no entendía, el publicano entendió el reino como un niño cree en su Padre. Así que la exaltación de la que habla al final nuestro texto no es un estado de elogio. La exaltación de la que habla nuestro texto habla en el mismo contexto que hemos hablado en toda la parábola, en el contexto del reino, que está relacionado con nuestra parábola en Lucas 14 de las bodas. Claramente hay una relación con la venida del Señor. El publicano se había sentado en el último lugar, pero el Señor lo sienta ahora en la mesa. El fariseo se había sentado en los primeros lugares y desciende humillado. A la pregunta de que si el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, ante esa respuesta que tenían unos en su mente de que se creían más justos y despreciaban a los otros, el Señor muestra que es los que son como niños, los que vienen en arrepentimiento y fe y creen en la justicia de su Hijo, los que descienden justificados. Uno regresó a la casa del Hijo, uno irá a la casa del Padre justificado, el otro descendió doblemente condenado. Amados, en el sermón de hoy hemos visto cómo la oración privada, pero especialmente la oración pública, revela si en verdad hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, en cómo nos acercamos a Dios, en lo que oramos y en cómo oramos, desnudamos nuestro corazón. Vamos a oración, hermanos, con la prepotencia de decirle y mostrarle al Señor todo lo que yo he hecho, aún como creyentes. Mira cuánto oro, mira cuánto predico, mira cuántos han venido a la iglesia porque yo los he llamado. Mira cuánto sirvo, aquí también aplica para los pastores y los que sirven. ¿Es esto lo que yo llevo a oración? ¿O llevo mi pecado y mi confianza en que Él me hace acepto delante del Padre? Pero también hemos visto, amados, cómo eso que oramos, eso que hay en nuestro corazón refleja hacia afuera nuestra propia vida. En la iglesia, amados, hay dos tipos de personas, lo hemos dicho: cristianos y los que dicen ser cristianos. La diferencia está en el objeto de nuestra justicia. Unos con mayor concepto de sí mismos desprecian a todos los demás, porque tal vez no predican como Él predica, porque tal vez no oran como Él ora, porque tal vez no se viste como Él se viste, porque tal vez no hablan como Él habla. Pero otros han reconocido que si hay algo de qué gloriarse, es de Cristo y de su obra. La oración del pecador, amados, nos muestra si en verdad somos pecadores redimidos, justificados por la fe en Jesucristo y solo Jesucristo, o si somos pecadores impenitentes, orgullosos y condenados por confiar en nosotros mismos. Algunas breves exhortaciones. Jóvenes, niños, aquellos que no han venido a Cristo. No se trata de bondad, no se trata de cuántas cosas buenas podamos hacer. Nos lo ha enseñado el pastor Oduber en la escuela. ¿Qué podemos traer nosotros delante de Dios? Si tú crees, joven, niño, que puedes vivir esta vida y esperar que en algún momento se te dé la oportunidad, no has entendido el mensaje. Si tú crees que por ser un buen hijo, obediente, por ir que te vaya bien en el colegio o en la universidad, eso te va a hacer digno de entrar al cielo, no has entendido el mensaje. Y necesitas ver que no hay nada de lo que tú puedas hacer para ser salvo. Tienes que correr a Cristo. Tienes que ir a Cristo. A mis hermanos, amados, si la reforma ha traído para nosotros orgullo, si el estar en una iglesia sana,
donde se predica la palabra de Dios, ha significado para nosotros el orgullo de creer mejores que aquellos pentecostales, que aquellos carismáticos. No hemos entendido la gracia de las doctrinas de la gracia. Si creemos que somos mejores que mi familiar que todavía no ha venido a la reforma, que no se ha convertido a la reforma porque hay una segunda conversión, entonces somos como este fariseo y tenemos que arrepentirnos. Pero también hay un mensaje para todos y es que hay gracia de Dios para todos nosotros. Si hemos estado autoengañados, si nos hemos conformado como el ministerio de la limpieza y la purificación de la iglesia, porque es que yo tengo que sacar a todos los que no son como yo, necesito oír a Cristo y ver que solamente en Él y solamente en sus obras soy justo.